Estimados oyentes, queridos compañeros, buenas tardes. Daniel Galazo tiene nuevamente el gusto de saludarlos en una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Correspondiente en este caso al martes 2 de septiembre del 2025 y posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudio de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a un tema del cual se habla mucho por encima, se critica, pero poco se sabe. Vamos a hablar de algo que para mí es un ejemplo, y estoy hablando del Sistema Nacional de Educación de la República de Cuba. Comenzaremos diciendo que la política educacional en Cuba constituye una política de Estado, de gobierno, lo que garantiza su estabilidad, sostenibilidad y articulación de los planes de desarrollo del país caribeño. En el siglo XXI continúa siendo preocupación del Estado la educación del pueblo, dedicando gran parte del presupuesto a este sector. La política educacional en la isla tiene como fin la formación integral de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos para que participen creadora y activamente en el progreso social. Es decir, hombres capaces de aprender a ser, conocer, convivir y transformar el medio para poder enfrentarse a los fenómenos que afectan la supervivencia humana. El Sistema Nacional de Educación está constituido por diferentes subsistemas que se integran, relacionan e interactúan bajo una dirección que mantiene su unidad debido a los principios en que se sustenta. Nada menos que unidad de concepción para después poder llevar a cabo la unidad de acción. Estos subsistemas son la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, básica, la educación preuniversitaria, la educación técnica y profesional, la educación de adultos, la educación especial y, por último, la educación universitaria. El sistema articula con los diferentes niveles, desde el preescolar hasta el superior, que aseguran así la posibilidad de que todo educando pueda continuar sus estudios a través del sistema. Está organizado en dos modalidades: la regular, para niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, y la paralela, para trabajadores que estudian, sobre la base, respectivamente, del criterio de que todo estudiante sea un trabajador en formación y todo trabajador sea un estudiante, que se supere cultural y técnicamente de forma sistemática. De acuerdo con esta política, la educación es función del Estado, el cual garantiza la escolarización de niños y jóvenes y brinda múltiples facilidades para continuar estudios especializados y superiores, con el fin de asegurar la universalización de la enseñanza. Este carácter estatal garantiza exigencias únicas en la formación de los estudiantes, vivan en la ciudad o en el campo, así como un elevado nivel de educación y de enseñanza. La educación es un fenómeno social, producto del desarrollo histórico alcanzado en un momento determinado. Como núcleo del proceso socializador, ejerce una influencia decisiva en la formación del hombre a lo largo de toda su vida y debe prepararlo para el disfrute y plenitud de todo aquello que se derive de la misma, acorde a la sociedad en que vive y desarrolla su vida, contribuyendo con su actuación a su desarrollo justamente y perfeccionamiento, y que el núcleo esencial de esa formación deben ser los valores morales. Se considera entonces a la educación como un proceso conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la base de una concepción pedagógica determinada, que se plantea como objetivo más general la formación multilateral y armónica del educando para
que se integre a la sociedad en que vive, contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento. El núcleo esencial de esa formación ha de ser la riqueza moral. Al referirse a lo instructivo y lo educativo se reconoce su necesaria unidad, que está dada por tratarse de un solo proceso más general y abarcador, esto es, el proceso educativo como concreción de la realización de la educación dentro del marco escolar específico. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción, buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Silvio Rodríguez, elegido para tal fin, daba inicio a la ilustración musical correspondiente al programa que estamos transitando, interpretando un tema de su propia autoría, Historia de las sillas. Los servicios educacionales en Cuba son gratuitos y se extienden a todas las regiones del país y capas de la población. En la educación participa la sociedad en su conjunto, es decir, los padres, la familia, las organizaciones políticas y de masas, entre otros factores. Lo antes señalado demuestra que la revolución ha puesto en práctica el pensamiento martiano, que precisa que al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. Por tanto, la educación es un derecho, pero a su vez un deber de todos. Sería bueno que esto lo aprendiesen algunos egresados de las universidades públicas, ¿no? Que después se desentienden en ese concepto, esto lo agrego yo, personalista, y ascriben a políticas que van en contra justamente de esa universidad que lo formó gratuitamente. Unos auténticos canallas, por calificarlos de manera benévola. La educación en Cuba tiene un carácter estatal y democrático. La política educacional cubana se sustenta en el reconocimiento de la escuela con la más significativa de las instituciones a la que ha sido conferida la alta misión de guiar la formación de las jóvenes generaciones. La escuela, por tanto,
prepara para la vida a niños, adolescentes y jóvenes en correspondencia con las posibilidades creadas por el medio social revolucionario y con vistas a dar respuestas a las necesidades que supone su desarrollo. Todos los ciudadanos tienen el derecho de asimilar la cultura humana, de desarrollar plenamente sus fuerzas y capacidades, a la vez que participar activamente como constructores de la nueva sociedad. La escuela cubana actualmente concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo integrado, en el que se pone de relieve el papel protagónico del alumno en dicho proceso, teniendo como determinante en esta concepción la integración de lo cognitivo y lo afectivo, y de lo instructivo y lo educativo, como requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales en la formación de su personalidad. Transcurre durante el desarrollo de las asignaturas docentes y de otras vías extradocentes y extraescolares, teniendo como propósito esencial contribuir a la formación integral de la personalidad del alumno, constituyendo la vía mediatizadora fundamental para la adquisición de conocimientos, procedimientos, normas de comportamiento y valores legados por la humanidad. El esfuerzo ha estado encaminado a poner la educación a la altura de los tiempos actuales. La introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones, conocidas como TICs, en la educación, fue la vía más expedita, económica y masiva para lograr un acceso equitativo al conocimiento y la información, sin exclusiones sociales, geográficas, raciales o culturales. Es la escuela una de las claves para disminuir las brechas digitales, culturales, de participación. Es en ella como encargo social donde la educación, la cultura y el conocimiento pueden verdaderamente democratizarse, sobre todo la informática, que hace que sea utilizada en todas las etapas del sistema educativo escolar, desde el preescolar hasta la universidad. La universalización de la educación superior universitaria ha sido otro factor esencial en este periodo. Se han desarrollado otras formas de educación mediante los medios masivos de comunicación, como la televisión, con un fin esencialmente educativo. Los programas de la Universidad para Todos y la Mesa Redonda ponen al alcance del pueblo todas las posibilidades para que el ciudadano cubano esté enterado de los últimos acontecimientos de la política internacional y nacional, pero además enriquezca su cultura general en todas las áreas del saber y pueda comprender mejor su lugar en su país y en el mundo. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías 4 guños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? Que
¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios? Se llama sin la iglesia y sin la ley. Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños. Que destrozarán las bombas y el napalm. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías 4 cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Cintia Rodríguez interpretaba La familia, la propiedad privada y el amor, su propio tema. En cuanto a la educación superior, como parte de la posgraduada, que se garantiza de manera gratuita a todos los profesionales cubanos, los profesores universitarios cuentan con diversas modalidades de cursos, diplomados y maestrías diseñadas especialmente para ayudarlos a perfeccionar su desempeño. Así como se desarrolla un amplio sistema de vías para la obtención de doctorado con diferentes modalidades. En este empeño no solo abarca a los nacionales, sino que existe un plan para ofrecer estos servicios a otros países que lo soliciten con evidentes logros. Para valorar el alcance de la educación, se puede hacer referencia a que no existe analfabetismo. Mediante el programa Educa a tu hijo, se involucra a las familias y a las comunidades para darle atención a los niños de las edades tempranas, con una previa preparación, y esta vía ha contribuido a que sean atendidos la casi totalidad de los niños que no asisten a las instituciones educacionales. La no existencia del retraso escolar y la educación obligatoria hasta el 9º grado, todo esto puede lograrse debido a que en Cuba los niños no tienen que trabajar para buscar su sustento, están protegidos por sus padres y el Estado, y su único deber es el estudio. A lo largo del país funciona una red de más de 12.000 instituciones educacionales, entre las cuales se incluyen círculos infantiles, escuelas primarias, especiales, secundarias básicas, preuniversitarios, técnicos profesionales, de arte, deportivas y de adultos, con garantía de acceso para toda la población. En cada provincia del país existe una universidad que garantiza la formación de los profesionales. Se tiene en cuenta en el modelo de educación cubano los aspectos relativos a la familia y a la sexualidad, en su sentido amplio, no solo en el aspecto biológico, sino también como información, orientación y educación sobre los aspectos afectivos, emocionales y sociales, de modo que los alumnos puedan llegar a apreciar la importancia de la constitución y preservación de la pareja y de la futura familia, de las relaciones afectivas, de protección
y de amplia comunicación que se deben establecer en ella, así como de la importancia que tiene para su salud, el cuidado y la protección de su sexualidad, y en el sentido general, el papel del sexo y el ejercicio de la sexualidad responsable como actividad de plena comunicación entre las personas, y así adquieran normas de comportamiento que conduzcan a su bienestar físico y mental. El sistema de salud se integra a la educación y participa de forma activa en todo el sistema educativo desde el programa Educa a tu hijo. Como parte de la educación ciudadana, se trabaja en el conocimiento, sistemáticamente en la formación de hábitos y normas de conducta social y el cumplimiento de las normas, reglas y leyes establecidas en esa sociedad, incluyéndose el conocimiento gradual por parte de los alumnos del contenido de la Convención de los Derechos del Niño, teniendo como antecedente el trabajo del hogar en correspondencia con los momentos del desarrollo y las características de los escolares en las diferentes edades. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva, como cura de nueva raza. Estos son sus jardines, estos su semillero, hecho con adoquines de vergüenza, piedra y lucero.
La canción de la nueva escuela, un tema de Silvio Rodríguez, la escuchábamos recién, interpretada por el propio Silvio Rodríguez, acompañado por Pablo Milanés. El sistema educativo cubano no es ajeno a uno de los problemas más agudos con los que se enfrenta actualmente la humanidad. Estamos hablando de la degradación que está sufriendo el medio, lamentablemente por la acción de los propios hombres. Esto hace que en la actualidad el concepto de medio ambiente se conciba no solo como la realidad física y natural, y se incluya dentro de él a las actividades humanas y su repercusión sobre esa realidad para un desarrollo sustentable. Estamos ante la disyuntiva de enseñar a las nuevas generaciones a amar y a proteger a su planeta, o lo perdemos, y dentro de él a toda la humanidad. Es en la familia donde el niño aprende por primera vez a amar y cuidar la naturaleza o a destruirla y rechazarla. A la escuela le corresponde reforzar los patrones positivos que han adquirido en la familia y eliminar aquellos que resulten negativos. Pero no solo se trata de desarrollar capacidades de orden intelectual, sino, fundamentalmente, que se desarrollen sentimientos de amor y de respeto, actitudes relacionadas con la valoración y el interés por el medio ambiente, y participen en forma activa en su mejoramiento y conservación. El principio de la vinculación del estudio con el trabajo es la piedra angular de la pedagogía cubana y base para el diseño de nuestro sistema educativo, dice la autora del informe sobre el cual nos estamos basando para expresar lo que estamos expresando. La vamos a citar antes de despedirnos. Decía que el principio de la vinculación del estudio con el trabajo es la piedra angular de la pedagogía cubana y base para el diseño de nuestro sistema educativo. Lo que planteamos anteriormente significa diseñar el proceso concibiendo que para lograr este objetivo se exige de que sea alto el ritmo del trabajo en las clases y en todas las actividades que se desarrollen, de modo que obliga al niño a estar en constante actividad física e intelectual hasta su incorporación progresiva y sistemática al trabajo socialmente útil y la producción de bienes materiales. La educación en Cuba también se ha caracterizado en todos los tiempos por su carácter internacionalista. La disposición de los educadores de llevar la luz de la enseñanza a cualquier parte del mundo ha sido una tarea permanente. Ejemplo de ello es la alfabetización con la aplicación del método cubano Yo sí puedo, que se desarrolla de forma exitosa en otros países en los que el carácter flexible del método ha permitido su contextualización en respuesta a las particularidades y características de cada lugar. Yo agrego que este método cubano, Yo sí puedo, lo voy a confirmar, me parece que fue adoptado en alguna provincia argentina oportunamente, este método cubano, Yo sí puedo, pedagógico. Bajo el nombre de yendo a una educación asistemática, si se quiere. Habrán visto ustedes en fotos los chiquitos cubanos con una especie de uniforme, los pañuelitos rojos, celestes. Digamos que bajo el nombre de Unión Pioneros de Cuba se fundó el 4 de abril de 1961 una de las organizaciones más emblemáticas y trascendentes en la historia de la Revolución cubana, dedicada en lo esencial a promover el amor por el saber y fomentar valores éticos
raigales y patrióticos entre los niños y adolescentes del país. Convertida en 1977 en la Organización de Pioneros José Martí, así avanza esa fuerza en los días que corren, cumpliendo objetivos múltiples y correspondientes a los nuevos tiempos, pero guardando los fundamentos iniciales, encaminados al desarrollo integral de la personalidad de los Pinos Nuevos, como lo concibió su auspiciador, el comandante en jefe Fidel Castro. Hoy se observa con claridad cómo en el medio de la vorágine de acontecimientos justicieros y transformadores de la época, Fidel pensó que no bastaba con que el proceso revolucionario hubiera cumplido el milagro, según sus propias palabras, de lograr que todos los niños cubanos tuvieran acceso a la educación en las aulas, por humildes que fueran. Había que seguir alcanzando más en la forja de los cubanos desde edades muy tempranas, y la Unión de Pioneros, apenas un poco más de 2 años después de la aurora de aquel enero del 59, comenzó a cumplir ese rol. Desde el comienzo conjugó formas de educación y métodos de convocatoria atractivos que respondían a los intereses y energía de los retoños. Junto al estímulo del estudio, la enseñanza de buenos modales, sentimientos, la revalorización de la historia, se organizaron campamentos de excursionismo y exploración, se incrementaron las actividades deportivas y festividades culturales. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Volvimos a escuchar a Silvio Rodríguez interpretando su propio tema, Pequeña Serenata Diurna.
Hablábamos de los pioneros como una organización libre del pueblo, así como les gusta denominarlas a algunos, y pensaba la diferencia, ¿no? Porque fíjense que en Argentina tuvimos algunas, no digo organizaciones semejantes, pero algunas agrupaciones de jóvenes que se le pretendía también inculcar ideales, inclusive hasta casi militarizados en su lógica magnitud de esta expresión. Pero qué diferencia, ¿no? Porque en Cuba se habla de pioneros, en Argentina, ¿saben de qué se hablaba? De Boy Scout. Encima, con el nombre en inglés, Boy Scouts. Sin comentarios. Cerramos el comentario. Prosigamos diciendo que conste que en este convite masivo, inusual y poco común en la sociedad cubana de entonces, también tuvo que vencer el muro de viejas costumbres y prejuicios que eran seculares. Fue un proceso de cambios enriquecedor y, ¿por qué no?, a veces imperfecto, como toda obra humana que involucraba una experiencia nueva y a múltiples y disímiles protagonistas. De ahí su valía. La organización de pioneros José Martí honra la memoria del héroe nacional cubano y ese sentimiento siempre la guía. Por ello, entre las cualidades que estimula en su membresía está el sentido del honor, la modestia, la valentía y la solidaridad, el amor distintivos del maestro. A su primer segmento, los llamados moncadistas, que aluden a la toma del Moncada, el cuartel, por el cual cayera preso Fidel Castro y escribiese de su alegato la historia me juzgará. Decía, a su primer segmento, los moncadistas, que aglutina a los escolares de primero a tercer grado, le sigue el primer nivel, denominado José Martí, con los estudiantes de cuarto a sexto, y el segundo nivel José Martí, con los de séptimo hasta noveno. En la hoja de ruta de la organización se anota con orgullo su contribución a partir de la Asamblea Pioneril 25º aniversario de 1986 al mejoramiento del proceso docente educativo en las instituciones cubanas, en el cual se habían detectado algunas deficiencias planteadas por incluso los afiliados a la organización de pioneros José Martí. Eran tiempos en que por iniciativa del líder, de Fidel Castro, Cuba desarrollaba un proceso interno de combate a los errores y tendencias negativas presentes en la sociedad cubana. A partir de la asamblea citada, comenzaron a realizarse periódicamente los congresos pioneriles, una muestra más de la madurez y del sitio ganado por derecho propio, por la entidad juvenil e infantil en el seno de la sociedad cubana. Dentro de esta se han creado las Fuerzas de Acción Pioneril, conocidas como FAPI, que promueven la ejecución de tareas y programas de servicio social y utilidad, impregnados siempre de la alegría al hacerse notar y el desenfado que caracteriza a las personas que las integran. La edad y la cubanía han marcado su quehacer. La organización, digámoslo, no es un ente cerrado, trabaja de conjunto e interactúa con el Ministerio de Educación y la Unión de Jóvenes Comunistas. Quiere y desea ser muy activa en las escuelas, donde transcurre la mayor parte de la vida, pero también en las comunidades. Un punto y aparte, aunque breve, merece el reconocimiento a su labor de apoyo a la orientación e información vocacional, tanto dentro de las escuelas como en los indispensables palacios de pioneros distribuidos por todo el país. En esos enclaves
el fasto mayor es el tesoro que guardan de él dentro de los mismos, y miles de educandos, niños y adolescentes inquietos y llenos de vida, aprendiendo, investigando y haciendo los roles de las carreras que estudiarán en el futuro. La organización del pionero José Martí, de carácter voluntario desde su surgimiento, aglutina la impresionante cifra de más de 1 millón de afiliados. Diríase que casi todos los niños que pueblan las escuelas cubanas lo son. Sus directivos y miembros están conscientes de que pueden crecer más y ser mejores. En ese camino están, arropados por el amor y un orgullo grande de sus mayores. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme, aunque se dice que me sobran enemigos. Todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quisiese con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. Escuchábamos resumen de noticias, un tema de Silvio Rodríguez, por el mismo Silvio Rodríguez. Dice el periodista Arnaldo Vargas Castro, en un reportaje publicado en la web
por el medio Radio Ángulo que pertenecer a la organización de pioneros José Martí, como se dijo, fundada el 4 de abril de 1961, es un orgullo y compromiso para los pequeños de 11 años de edad. Melissa Rodríguez Fernández y Maurié José Marañaga Serrano, quienes cursan el 6º grado en la Escuela Primaria Amistad con los Pueblos de la ciudad de Holguín, y referido a ello, dice que pioneros fueron sus padres y serán sus futuros hijos, quienes también podrán ingresar a la Unión de Jóvenes Comunistas cuando arriben a esa etapa de sus vidas, como seguramente ocurrirá con ellos. El caso es que Melissa y Maurié José se manifiestan amantes de su país, de la rica historia que atesora, tejida y enriquecida con el sacrificio de gloriosos héroes, mártires y trabajadores de diversos sectores de la sociedad. Los dos cursan el último año de nivel primario para luego continuar estudios en la enseñanza media y superior, para hacerse después de las carreras universitarias que decidan, porque en Cuba no hay límites en el desarrollo humano y, a pesar de las dificultades económicas, financieras y materiales que aún impone el bloqueo estadounidense a este pueblo caribeño, junto a otros perjuicios ocasionados por eventos sanitarios, accidentales y naturales, cualquier ciudadano puede convertirse en científico u ocupar importantes cargos. Ambos pioneros lo saben muy bien porque los conocimientos que reciben en su amada escuela se complementan en la biblioteca, en intercambios con personalidades profesionales y en círculos de interés científico-técnicos que patrocinan organismos y el Palacio de Pioneros José Martí. Melissa, por ejemplo, pertenece al Círculo de Amigos del Agua, donde confiesa que ha aprendido mucho sobre cómo protegerla y usarla racionalmente. Estos destacados pioneros participan activamente en concursos, como el más reciente, que los ubicó entre los ganadores a instancia provincial y ahora esperan por los resultados del nivel nacional. Sus amigos los reconocen como muy activos en las diferentes actividades que organiza el centro, la organización de pioneros, la biblioteca, y sienten atracción por la cultura, la historia nacional, léase, la historia nacional, los museos de la ciudad, la solidaridad que promueve la delegación del Instituto Cubano de Amistad con los pueblos, y les gusta que los tengan en cuenta en las actividades comunitarias. Porque los pioneros, concluye Arnaldo Vargas Castro, tienen su espacio en la construcción de la nueva sociedad. Saben cómo aprovechar el tiempo escolar y las opciones que les brindan diferentes organismos, organizaciones e instituciones de la sociedad cubana. Me sentí mejor, porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol.
regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol. Concluyendo la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, obviamente lo hacíamos con Silvio Rodríguez, cantando de su propia autoría y relacionado con el tema que veníamos tratando, su tema Pioneros. Quería agregar aparte la diferencia también, ¿no? Digo esto del mundo capitalista, de las entidades filantrópicas, ¿cuántas se encuentran detrás de grupos juveniles en los países sometidos al imperialismo, a través de fundaciones que las sostienen, que obviamente disfrazan sus inconfesables fines de otra cosa para que puedan licuarse o transparentarse hacerlo a través de organizaciones juveniles? Bueno, la organización de Pioneros no tiene nada de esto, es una organización dedicada a ensalzar los valores de una nación. Y como dice Silvio Rodríguez, ¿no? Que vino a desmentir lo que aquellos charlatanes, y siguen hablando de Cuba, cuando habla que encontró, seguramente habrá sido pionero en su infancia, que encontrara una razón de patria, si se quiere, como lo dice en su canción, como que se impregnó de patria al ver a esos pioneros cantando. Para los charlatanes, señores, Cuba es un nacionalismo popular revolucionario. Así como lo quieran tomar, y que le caiga a cualquiera como le cayese. Es el verdadero nacionalismo popular revolucionario que se debe encarar en un país sometido. No hay otro tipo de nacionalismo. No jodan más, perdón por la expresión. Esto quería traerlo a colación de lo que dice Silvio Rodríguez. Con esto nos vamos a ir despidiendo. Si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, sin decir antes honestidad intelectual mediante que para el presente informe nos hemos basado en un trabajo de la licenciada Nubia Mercedes Rivero Rodríguez, del Centro Universitario Municipal Rodas Cienfuegos, titulado La educación de Cuba, derecho de todos. Más que nunca, patria o muerte venceremos, es la consigna. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos.